¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, es decir, desde el lado opuesto al que la entiende el presidente Sánchez, un lugar donde sí que defendemos la propiedad, sí que queremos la prosperidad y sí que respetamos el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y en este camino, en esta cruzada, en este intento por lograr estos valores, pues en esta ocasión tenemos que hablar del último gran anuncio, la última gran ocurrencia que ha tenido el presidente Sánchez. ¿Cuál es? Armar un fondo soberano llamado España Crece para invertir, qué sé yo, en qué cosas. Vamos a verlo todo. Así es, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó que había sido invitado para llevar a cabo el discurso de clausura de ese gran evento que ha durado 2 días, que ocupó miércoles y jueves de esta semana en Madrid, en el que se han reunido unos 200 inversores internacionales con unas 42 empresas españolas. Hablamos de un gran evento de 2 días que ha tenido una parte pública en la que se han elaborado y se han desarrollado mesas redondas con diferentes temas en las que han participado también miembros del gobierno, como el ministro Cuerpo, como la ministra María Jesús Montero, como el ministro Álvarez, dentro de este foro, y luego una parte privada en la que pues se han desarrollado numerosos encuentros, valga la redundancia, privados entre esas empresas y esos inversores internacionales. Objetivo del evento, como aquí nos contó Benito Berceruelo el pasado lunes, pues el objetivo es que esos inversores internacionales no solo conozcan nuestro país, aquellos que no lo conozcan, sino que tengan la oportunidad de hablar con esas empresas españolas que necesitan, que requieren, que demandan esa inversión, financiación para poder poner en marcha sus proyectos y que esos inversores internacionales puedan encontrar oportunidades de inversión rentables en el largo plazo dentro del suelo patrio. Bueno, pues en medio de este evento, para la clausura del mismo, como les decimos, el señor Sánchez llegó, en este caso, se puso delante de todos y dijo cosas como estas. El anuncio es que vamos a crear un fondo, un gran fondo, podríamos decir soberano, un fondo soberano. Bueno, pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation y que va a extender su empuje haciendo perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026. Ay, va a montar un gran fondo soberano. Hoy vamos a hablar mucho de fondos soberanos y les vamos a explicar a ustedes lo que de verdad es un fondo soberano. Pero ¿en qué está pensando el presidente del gobierno? Y hoy somos de los precios más competitivos que tenemos gracias a la apuesta que hemos hecho por las renovables. Y esa apuesta, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reivindicar, va a seguir siendo así todo el tiempo que yo sea presidente del gobierno. Todo el tiempo. No vamos a frenar la apuesta por las renovables. Y, por supuesto, hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea. Ya lo han oído. Aquí todo verde. Vamos a crear un fondo con 10.200 millones, que pretendemos llegar a los 120.000 millones de euros y que sirva para que este gobierno pueda seguir diciéndole a las empresas que aquí hay capital para invertir, que es lo que hizo cuando ha tratado de vivir dentro de la presidencia del gobierno del famoso dinero de los fondos Next Generation. Un dinero que no ha sido capaz de gastar, esos 10.200 millones con los que quiere arrancar este fondo llamado España Crece, forman parte de ese dinero de los Next Generation que no ha sabido gastar. De lo que ha gastado la mayor parte, ¿saben ustedes a dónde ha llegado? Habrá alguno que diga, hombre, pues con todas las empresas que se destruyeron durante el 2020 por el cierre inconstitucional de la economía al que nos condujo Sánchez, pues a reflotar estas empresas, a sectores que han sufrido especialmente como el turismo, a sectores tan importantes en este momento como el de la construcción. Bueno, pues no. El señor Sánchez ha dedicado la mayor parte de los fondos europeos que han llegado a nuestro país, ¿a qué? A empresas públicas. Lo que oyen. Ese maná europeo que proviene de los bolsillos de los contribuyentes europeos, españoles incluidos, se ha gastado en llevarlo a las empresas públicas. Hombre,
pues siendo así, uno pues parece que podría entender esa opacidad que ha habido a la hora de manejar los fondos europeos. Una opacidad que desde la oposición se le pidió que se evitara, poniendo en marcha un mecanismo independiente encargado de poner en marcha, de llevar ese manejo europeo desde los fondos europeos hasta las cuentas de las empresas que tendrían que salir adelante. Pero no solo ha tenido que renunciar a la mayor parte de esos fondos europeos, de la parte que venía en forma de créditos blandos, sino que de la parte que ha venido a fondo perdido, ahora de repente se saca de la chistera un fondo soberano, dice, para la inversión. Curioso que también lo haga delante de inversores internacionales y que anuncie la creación de un fondo público, en este caso, dedicado a invertir, como hacen esos inversores internacionales. Es decir, me voy a ser yo la competencia de todos ustedes que han venido aquí a invertir en empresas españolas. ¿Cómo va a conseguir convertir esos 10.200 millones de euros en 120.000 millones de euros? Dice el señor Sánchez que lo va a hacer mediante deuda. ¡Ah! De nuevo impuestos. De nuevo impuestos, esta vez futuros. Pretende endeudarse, pretende adquirir deuda, pretende que el bolsillo del español presente y también el futuro está implicado en este fondo. Y luego dice que va a captar una cantidad enorme de dinero privado. Es decir, que el que no ha sido capaz ni siquiera de gastarse el dinero de los fondos europeos dedicándolo a lo que no lo debía dedicar, que era a empresas públicas, y permítanme el paréntesis, como Traxa, donde trabajaba la prostituta pretendida o habitual de Ábalos, una empresa que no se sabe muy bien a lo que se dedica, pero que emplea a 30.000 personas, a empresas públicas como Traxa, es a lo que se han ido los fondos europeos en España. Disculpen un momento. Pero la persona que no ha sido capaz, el gobierno que no ha sido capaz, perdón, de gastarse, en este caso, los fondos europeos, se ve capaz de captar, bueno, pues 100.000 millones de euros para invertir. Vamos a poner que es capaz de conseguirlo. Vamos, en este comentario inicial, a hacer el ejercicio de que España crece, ve la luz, de que España crece, se pone en marcha, y de que España crece, es capaz de multiplicar los 10.200 millones que tiene ahora hasta 120.000 millones de euros para poder invertirlos. ¿Qué sabemos del gobierno de Pedro Sánchez con instrumentos para la inversión? Que los tiene, ya los tiene. La Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, es precisamente un instrumento para invertir. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno con la SEPI? ¿Rescatar Televisión Española? Sí, es una de las cosas que ha hecho, pero también ha entrado en Telefónica y también ha entrado en Indra para controlar los consejos de administración de Telefónica y de Indra. Ah, amigo. Entonces, ¿para qué quiere el dinero el señor Sánchez? ¿Para qué quiere este fondo el señor Sánchez? ¿Acaso quiere un instrumento todavía más potente que los que tiene y de los que goza para poder entrar en todas las empresas que se le ocurran al señor Sánchez? Bueno, pues habrá que verlo. Y por último, el señor Sánchez nos habla de un fondo soberano. Parece que uno estuviera escuchando hablar de otros fondos soberanos de otros países, como el Fondo Soberano de Noruega. Claro, que es muy distinto el Fondo Soberano de Noruega, donde se invierte el dinero de los noruegos y que pretende ser la jubilación de los noruegos, y que se ha convertido en uno de los fondos más rentables y más enormes del mundo. ¿Gracias a qué? ¿A que se invierte lo que el gobierno quiere? No, en que es un dinero invertido a largo plazo en renta variable y renta fija, con el único objetivo de multiplicarse, de que la riqueza de las jubilaciones de los noruegos no haga otra cosa que ganar poder adquisitivo con el tiempo y las inversiones. ¿Es esto lo que pretende el señor Sánchez? En absoluto. En absoluto. Ahora bien,
después de anunciarnos unas 10.000 viviendas más en el proyecto de campamento, después de anunciarnos un fondo para poderle regalar tierras a los chavales y a las chavalas en España, para que la España vaciada deje de estar vaciada, aunque como me dijeron el otro día, la España parece cada día más no la España vaciada, sino la España vacilada, con iniciativas como esta. Bueno, pues ahora pone en marcha 120.000 millones, que va a terminar teniendo un fondo que empieza con 10.200 millones, los 10.200 millones que no ha sido capaz de gastarse en los fondos Next Generation. De esto vamos a hablar, lo vamos a hacer en profundidad, con protagonistas de primer nivel. Vamos a poder hablar en el día de hoy con Alberto Nadal, el vicesecretario para la economía del Partido Popular, y vamos a hablar con un experto como Juan Navarrete de todos estos asuntos. Pero antes, déjenme que conozcamos el resto de asuntos del día que trae la portada Libre Mercado y además el resumen de otras noticias económicas de la jornada. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos tela que cortar en el día de hoy, eso que ya estamos a viernes, viene el fin de semana, pero la economía, la información económica no descansa. Y tenemos hoy informaciones imperdibles en la portada Libre Mercado. El primero de ellos, de la mano de Miguel Puga, los gráficos que ridiculizan al gobierno sobre la construcción de vivienda pública. Claro, porque sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez habla de que en realidad la solución para paliar la crisis actual de vivienda y el incremento de precios que se sufre tanto de vivienda en alquiler como de vivienda en venta es o pasa por la regulación, por más intervención, por topes de precios, etcétera. Pero en realidad lo que demuestra Miguel Puga hoy en su pieza de Libre Mercado es que el problema es de oferta, y no tanto que también porque aumente la demanda, sino también porque la evolución de la construcción en España ha caído en picado. Y coge datos desde el año 1960, es decir, que tenemos un periodo de tiempo bastante amplio en los cuales se ve cómo la construcción de vivienda creció especialmente entre el 95 hasta el 2006 más o menos, 2008. Es verdad, y hay que destacarlo, ¿no?, que aquí pues tuvo gran influencia la expansión monetaria que se vivió en ese momento y la burbuja inmobiliaria, pero es cierto que antes de esa burbuja inmobiliaria el nivel de construcción de vivienda era bastante mayor al actual. Y es que después del pinchazo de la burbuja, ya a partir de 2011-2012 hasta el día de hoy, 2026, vemos cómo la construcción de vivienda está por debajo de los niveles que se registraban antes de la burbuja inmobiliaria, para que veamos cómo en realidad el mercado inmobiliario está perdiendo oferta también, o mejor dicho, el crecimiento de la oferta. Los años de gobierno de Sánchez, según se muestra en esos gráficos, han sido los peores años de construcción de vivienda, ya ni pública ni privada. Efectivamente, es a lo que iba, porque sucede tanto en viviendas totales como en vivienda protegida, que también es uno de los grandes mantras que nos trata de vender el gobierno de Sánchez. Tremendo. Sánchez, además, en tema de vivienda, por otro lado, se saca de la manga una normativa para que la nueva vivienda que sea circular, ecológica, ¿qué más? Sostenible, eco-friendly, ¿no? Sí, energéticamente eficiente, sí, pues va a obligar. O sea, ya no es que tengan pocas trabas burocráticas los constructores que se quieren poner a construir. Los que tienen, digamos, los bemoles, los arrestos de ponerse a construir con el riesgo que ello entraña y las dificultades económicas que hay para ello, sino que ahora encima el gobierno les dice, bueno, pues además ahora te obligo a que tengas que construir no solo una vivienda, sino que dentro de la vivienda tiene que haber obligatoriamente 2 plazas, no de garaje, sino de bicicletas. Eso es para los edificios, digamos, comunales de vivienda, los edificios de viviendas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que ahora mismo está en marcha la modificación del Código Técnico de la Edificación, que se va a aprobar en breve, en pocas semanas. Y aquí el texto oficial que se quiere aprobar, lo que, entre otras cosas, lo que incluye es eso, lo que estabas comentando, que los nuevos edificios de viviendas tendrán que incluir al menos 2 plazas de bicicleta por cada unidad de vivienda, es decir, por cada vivienda que se venda a los clientes. Y esto, desde el Colegio de Aparejadores de Madrid, lo que destacan es que todas estas exigencias que quiere incluir el gobierno de Sánchez para la edificación de edificios podría incluso encarecer cada vivienda en hasta 18.000 euros. Esto, evidentemente, si no tenemos problemas ya de sobra ¿no? en el mercado de la vivienda... Empezamos a entender, ¿no? Es decir, cuando tenemos un
terrible problema de oferta, cuando lo que necesitamos es que cada vez más actores dedicados a la construcción decidan desarrollar suelo para vivienda residencial. Cuando tenemos esta necesidad tan enorme, porque tenemos un déficit brutal de vivienda, de entre a los 600-700.000 hogares nuevos necesarios para cubrir la demanda, y resulta que cada año esa demanda crece en 240.000 nuevos hogares que demandan una vivienda, y no tenemos vivienda suficiente porque la que se construye es del entorno de 100.000 viviendas nuevas, pues lo que hace el gobierno, ¿qué es? ¿Facilitar que los constructores puedan ponerse a ello? No. Ponerle cada vez más dificultades, cada vez más trabas, y en el mercado del alquiler demonizar al propietario y fastidiar, porque no tiene otra palabra, al propietario. En fin, esto es lo que nos espera en materia de vivienda para los próximos años. El otro día escuchaba a dos personas discutir, Rubén, de que, oye, ¿y hasta dónde va a llegar el precio de la vivienda? ¿Qué va a pasar? Tiene que haber un momento en el que colapse. La gente no se puede comprar las casas a estos precios. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, pero el problema es que la ley de la oferta y la demanda es inexorable, y mientras haya una demanda brutalmente superior a esa oferta, lamentablemente los precios van a seguir subiendo, porque donde no hay una persona que necesita comprarse una casa y se la compra, habrá un inversor que vea una buena oportunidad para luego ponerla en el mercado al alquiler, o porque vea la evolución de los precios en España y decida comprarla. Es decir, esa demanda de vivienda se antoja de momento que no va a agotarse. Pero en un mercado libre, digamos que eso se adecuaría y los inversores acudirían a ese mercado, podrían construir más y al final el precio se ajustaría. Lo que ocurre aquí es que como el mercado está intervenido, vemos como los precios siguen subiendo, pero los inversores no pueden acudir a satisfacer esa demanda. En fin, y vamos con la pieza más quizá llamativa, no sé si graciosa, pero desde luego sí llamativa del día hoy, el libre mercado, que tiene que ver con Groenlandia. Nos la firma Diego Sánchez de la Cruz. Sí, porque sabemos que Trump ha ofrecido 700.000 millones de dólares por comprar esta tierra, pero lo que demuestra Diego es que Groenlandia tiene un problema económico bastante grave, y es que no está preparada para explotar los recursos que allí se encuentran, porque el 85% de su superficie está cubierta por hielo, no existen carreteras que comuniquen sus ciudades, también hay digamos una capacidad muy limitada de energética, y también la minería a gran escala requeriría construir infraestructuras desde cero. Incluso, dice Diego, en un escenario de inversión ilimitada, cualquier proyecto tardaría entre 10 y 15 años en ponerse en marcha. Por tanto, y aquí se hace eco de valoraciones o estimaciones de The Economist, en realidad el valor presente de Groenlandia, en términos económicos, sería de unos 50.000 millones, no de 700.000. Te iba a decir que si tiene previsto 700.000 millones, da la sensación de que se va a terminar haciendo con Groenlandia, porque el otro día había quien me planteaba, y digo, tienes toda la razón, dices, oye, ¿cuántos habitantes hay en Groenlandia? 56.800 habitantes, según los datos oficiales ahora mismo, en este mismo instante. 56.800 habitantes. Coges 56.800 millones y los llevas a un referéndum. Y dices, 1 millón por cabeza. ¿Quién va a decir que no? Pues eso sería lo que le costaría a Trump. Bueno, bromas aparte, veremos cómo se desenlaza todo esto. Hay muchos intereses de materias primas en Groenlandia. Mercedes Rodríguez nos hacía el otro día el resumen de este particular, y luego hay otro aspecto fundamental que es, yo creo, mi humilde sensación es que es lo que mueve a Donald Trump, que es las necesidades de seguridad en un punto flaco que está rodeado por intereses rusos, intereses militares rusos. Para Donald Trump, para la estrategia de seguridad que trazó y que ha publicado hace no mucho la administración Trump, es fundamental controlar lugares como es Groenlandia, y ya sabemos cómo negocia Trump. Te voy a invadir para que al final le digas que déjame llenarte Groenlandia de bases militares, échame de ahí a los rusos y todos en paz y yo ya no te quito absolutamente nada. Probablemente sea eso lo que busque, pero bueno, terminaremos viéndolo. En cualquiera de los casos, hasta aquí las informaciones más interesantes de la portada de Libre Mercado en el día de hoy, y ahora nos vamos a resumirles el resto de noticias económicas del día. Enseguida nos vamos con Rubén Folguera y el resto de noticias económicas del día, pero antes las dos menciones del día importantes para todos ustedes. Primera recomendación: no se pierdan el programa del lunes. El lunes vamos a tener con nosotros a Chencho Cervera, ya lo saben, la directora de la oficina de Circa en Madrid, y le vamos a preguntar por ese fantástico negocio que existe alrededor del mercado de segunda mano en joyas y relojes de alta gama.
tienen ustedes una joya de gran calibre, tienen un diamante de gran tamaño, tienen una joya vintage de mucho valor, pero ya no les gusta, no se lo ponen y quieren darle una salida. Les interesa estar con nosotros el lunes. Que les interesan los relojes de alta gama, los Rolex, los Patek Philippe, aquellos relojes de más valor que representan una demanda mayor en el mercado de segunda mano. ¿Son ustedes propietarios de alguno de ellos o están interesados en alguno de ellos? Pues por favor, no se pierdan el programa del lunes. Y la otra de las recomendaciones que tengo que hacerles es sobre todo para aquellos que nos escuchan y cuyos padres son personas mayores que viven solas. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, tienes que prestarnos mucha atención. ¿Sabías que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año? Bueno, cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. El reloj Durcal te protege estés donde estés, las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. En definitiva, el reloj Durcal literalmente salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj Durcal y además 3 meses gratis. Llama al 910 888 852. Repito, tomen nota, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código, apunten de nuevo, Libertad Digital. Todo en mayúsculas y seguido con 2 Ds. Libertad Digital. 12 y 28 minutos de la tarde, 11 y 28 en Canarias. Tiempo de repasar el resto de noticias económicas del día con la ayuda de Rubén Folguera y empezamos por la ocultación del gobierno de un informe de impacto sobre Almaraz. Aunque el año pasado el Ministerio de Transición Ecológica encargó al Instituto de Transición Justa que elaborase un análisis socioeconómico para evaluar el impacto del cierre de la central de Almaraz, este departamento todavía no ha dado a conocer ningún estudio ni análisis al respecto. De hecho, como se destaca hoy en prensa económica, el Ministerio ha eliminado cualquier referencia a la elaboración de este informe en su plan de trabajo de 2026. Según el Ministerio, el Instituto de Transición Justa sigue trabajando en esta medida e indica que la propuesta está incluida en el plan del año. Una información que podemos encontrar hoy exclusiva en El Economista y que pues destaca una situación realmente llamativa. La gran duda es, ¿está ocultando el gobierno este informe, según cuenta El Economista, porque quiere dar marcha atrás en su política de cierre de las nucleares, porque quiere frenar, dejar en stand-by el cierre de Almaraz de momento, o por el contrario quiere llegar al cierre de la central de Almaraz con no demasiada transparencia? Bueno, habrá que verlo. De momento hay quien prefiere pensar que detrás de esta maniobra lo que hay es un intento de dar marcha atrás, de cambiar de opinión y de no llevar a cabo ese cierre de la central nuclear de Almaraz, que sería terrible, hay que recordarlo, para el sistema eléctrico español, para los intereses económicos y energéticos de nuestro país, pero también un desastre económico absoluto para la zona, para Extremadura en su conjunto y en especial para la zona donde se encuentra, en este caso, la central nuclear de Almaraz. Pero vamos con más asuntos. Ya saben que tenemos una polémica encima de la mesa muy importante con el acuerdo de Mercosur. ¿Va a permitir el consumo de alimentos con pesticidas vetados por la Unión Europea, sí o no? Este sábado, la Unión Europea y Mercosur firmarán el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques tras décadas de negociación. Sin embargo, como podemos leer en prensa hoy, en el texto definitivo no se soluciona el problema de la trazabilidad del uso de químicos que la Unión Europea prohíbe por parte de los agricultores y ganaderos de Mercosur. Precisamente, los agricultores y ganaderos españoles volverán a movilizarse del 26 al 30 de enero para protestar contra los recortes de la PAC y contra el acuerdo comercial de Mercosur. Por otra parte, desde el sector comunican también y denuncian las cargas burocráticas que asfixian al sector. Primero, nos exigen una calidad brutal, unos papeleos y una burocracia tremenda. Hoy hay que estudiar empresariales para llevar una ganadería. Y nos encontramos de que ahora nos quieren meter productos de fuera donde la hormonación es legal y esas hormonas las va a comer el consumidor final, la población. Otra cosa, que están utilizando productos fitosanitarios que llevan más de 30 años prohibidos en Europa y ellos los siguen utilizando. Así se expresaba uno de los ganaderos en las protestas desarrolladas esta semana en Lugo contra el pacto de la Unión Europea con Mercosur. Bueno, les tenemos que decir que estamos preparándoles un programa para la semana que viene donde queremos abordar
con mayor detalle todo lo que implica este acuerdo del Mercosur, porque evidentemente tiene ventajas y ventajas de acuerdos de libre comercio precisamente con esa región, también para España, pero por otro lado hay una parte muy negativa de la que también tenemos que hablar y que también tiene que entrar dentro del análisis de este acuerdo de Mercosur que se ha firmado. En cualquiera de los casos, como les decimos, es un programa que les estamos preparando para la semana que viene. Vamos a seguir con las noticias del día, y es que vivimos en una maravilla de región, de país, estamos en un país que crece económicamente como un cohete, donde se atan los perros con longaniza, según nos dice el gobierno, un día sí y un día también, un país como España donde lamentablemente, o casualidad, parece que no tenemos tan buenas condiciones económicas. La facturación de la industria, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Baja. Según los datos difundidos este viernes por el INE, la cifra de negocios de la industria bajó un 2,5% el pasado mes de noviembre en tasa anual. Así, con el descenso de noviembre de 2025, las ventas de la industria rompen con 2 meses de crecimientos interanuales. Concretamente, los mayores descensos se registraron en la confección de prendas de vestir, las coquerías y el refino de petróleo y la fabricación de bebidas. En tasa mensual, la facturación de la industria se disminuyó un 0,5%. Vamos con Indra, que va a gestionar la red de transporte de Londres por casi 1.000 millones de euros. Desde luego, un contrato fantástico para la empresa de defensa española. Concretamente, Indra se ha adjudicado un contrato de 605 millones de euros ampliable a casi 1.000 millones para operar los sistemas de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana. De esta manera, Indra se ha convertido en el socio estratégico y tecnológico de Transport for London. En consecuencia, este viernes las acciones de la tecnológica han subido con fuerza en la bolsa. Y terminamos con otra empresa, en este caso Wallapop, que va a ser comprada, va a ser adquirida por una empresa surcoreana, evidentemente. La firma surcoreana Naver, que contaba con una participación de casi el 30% en Wallapop tras invertir entre 2021 y 2023 un total de 190 millones de euros, adquirió en agosto del pasado año la plataforma española de compra-venta de productos de segunda mano, tras hacerse con el 100% de la compañía a adquirir el 70,5% por más de 370 millones de euros, una operación que fue notificada posteriormente a competencia el pasado 5 de enero. Ahora, la CNMC ha autorizado en primera fase la adquisición de Wallapop por parte de la multinacional. Bueno, pues hasta aquí la información, el resto de noticias económicas del día. Nos vamos ahora sí a la tertulia. 12 y 35 minutos de la tarde, 11 y 35 en Canarias, tiempo de tertulia ya en Con Ánimo de Lucro, con Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, seguimos aquí. Tenemos un asunto muy interesante entre manos, un gran fondo soberano. Dicen, joder, yo escuché fondo soberano, me acordé del de Noruega, de oye, qué bien que por fin vayamos a tener un fondo para que nuestras pensiones no tengan que depender solamente de la mano del Estado y de la mano, digamos, distraída que tiene el Estado a la hora de gastar dinero. Pero no se trata de un fondo soberano como el de Noruega. ¿Y con quién más vamos a tratar este asunto? Bueno, pues con el subdirector del Instituto Juan de Mariana, Juan Navarrete, a quien yo tenía muchas ganas de presentar ya en una tertulia aquí en Con Ánimo de Lucro. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Un gustazo tenerte por teléfono en el día de hoy. Prometo traerte aquí, aunque sea de la solapa, de la chaqueta. Te traeré algún día al estudio de Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sé que estás muy liado y te agradezco que nos hayas buscado el hueco. Gracias a vosotros. Bueno, estamos, Juan, con un tema yo creo que muy interesante entre manos porque implica muchas cosas. Yo te voy a exponer unas cuantas y quiero tu opinión y ya nos ponemos los tres aquí a hablar sobre el asunto. Por un lado, arranca con 10.200 millones de los fondos Next Generation, fondos que no ha sabido terminar de gastarse y que por eso se inventa, o es una de las hipótesis, se inventa este fondo España Crece. ¿Qué es lo que ha hecho con el otro dinero de los fondos Next Generation? Bueno, pues en su mayoría los ha dedicado a empresas públicas. Es decir, dinero que sale del bolsillo del contribuyente europeo, que viene en grandísimas cantidades a España para tratar de solucionar los problemas que creó el cerrojazo de la economía en época de COVID y que dio al traste con numerosas empresas que tuvieron que cerrar porque obligó a cerrar la actividad el gobierno, pero lejos de ir a ayudar a reflotar esas compañías, bueno, pues en su mayoría ha ido a empresas públicas. Yo recordaba el caso de Traxa, una empresa pública que no se sabe muy bien a qué se dedica, pero que quema capital para poder mantener a 30.000 empleados, que se dice pronto. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, dice que no ha sabido dónde gastarse esos 10.200 millones, pero sí va a saber cómo conseguir que esos 10.200 millones se conviertan en 120.000 millones para invertir no sabemos en qué.
Lo que sí que sabemos es en lo que se ha gastado el dinero de la SEPI o en lo que se ha gastado el dinero. Bueno, tampoco sabemos dónde está el dinero de la SEPI tecnológica, aquella que iba a poner en marcha para dedicar fondos públicos a empresas de tecnología y demás, a soluciones tecnológicas, ¿no? Sabemos que la SEPI de momento ha querido controlar parte del consejo de Telefónica, con compras en Telefónica, con la entrada de dinero público en Telefónica, y por otro lado Indra, que también quiere controlar. No en vano, el gobierno a través de la SEPI es quien decide quién tiene que presidir cada una de estas compañías. En cualquiera de los casos, Navarrete, lo que no tenemos es un fondo soberano al estilo noruego. Desde luego, y de hecho la primera frase que has dicho en la tertulia de que, bueno, podría ser una buena noticia, y es que es cierto, es decir, si algún país anuncia un fondo soberano, digo, oye, España anuncia un fondo soberano, eso significa o que hemos encontrado un pozo de petróleo en algún lugar de la península o que tenemos un superávit presupuestario de deuda, genial. Exacto, cosa que no pasa en España desde hace pues casi una década, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, al final yo creo que tres ideas principales o para empezar, ¿no? Este fondo soberano en realidad no es un fondo, en realidad es una solución operativa para, de alguna manera, guardar esos 10.200 o 10.500 millones de euros que no se ha podido gastar de los fondos Next Generation. Que recordemos que son unos fondos que nos dio la Unión Europea a fondo perdido, y que la Fiscalía Europea está investigando posibles irregularidades en el gasto de esos fondos en España. Y eso todavía no ha hecho más que empezar, ¿no? Y luego, este tipo de fondos o de gran capital que se intenta invertir por parte del Estado, al final tiene un riesgo de altísima politización, porque en sí mismo, ¿quién va a controlar ese fondo y en qué se decide gastar? Es algo así como si fuera el Instituto Nacional de Industria del franquismo, ¿no? El famoso INI. Por parte, exacto, un dirigismo por parte del Estado brutal, ¿no? Y claro, ha dicho 10.200 millones de euros que no se ha podido gastar del fondo Next Generation, y que va a intentar llegar o movilizar 120.000 millones de euros a base de deuda privada, inversiones nacionales e inversiones internacionales. 120.000 millones de euros es una cifra absolutamente salvaje para inversiones privadas. Estamos hablando de que en 2024 España tuvo una inversión privada, tanto nacional como internacional, de 6.500 a 7.000 millones de euros, no más. Y por lo que ocurre hace una década en España, que es básicamente que nos gobierna, según la UCO, una organización criminal, sí. La inversión en España no es muy atractiva. Entonces, alcanzar esos 120 millones de euros es un brindis al sol, y podría haber dicho 120.000 como podría haber dicho 200.000 o 300.000 perfectamente. De hecho, Rubén, no me dejarás mentir, la inversión extranjera lo que está es en retroceso en España. Está en retroceso, y lo demuestran los datos de Data Index del Ministerio, que lo que demuestran es que, pues, si comparamos los dos primeros semestres del año 2025, o sea, el primer semestre del año 2025 con el año anterior, vemos que la caída es del 60%. Si ese rango lo ampliamos un poco más hasta noviembre, los 11 primeros meses, vemos que la caída es algo menor, en torno al 50%, pero sigue siendo brutal en cualquier caso. ¿Por qué? Y esto lo destacaba un día aquí en este programa Diego Sánchez de la Cruz, y es que si vemos la inversión extranjera directa que llegaba antes de la pandemia, en 2018, con la que llega ahora, tenemos que hay un agujero de unos 20.000 millones de euros de inversión extranjera directa que no están llegando, cuando, como bien comentaba Juan, lo que pretende ahora Sánchez es movilizar 120.000 millones que no sabemos muy bien de dónde. Bueno, esto es evidente, y es muy llamativo, Juan, también en un momento en el que nos encontramos donde hay que ser realista. El discurso de España es el único país que crece dentro de la Unión Europea, o que crece a las tasas a las que crece, es cierto. El problema es todo lo demás, es el por qué crece a ese ritmo, dónde está el crecimiento, si se repercute o no en el bolsillo de los contribuyentes, y luego un aspecto fundamental para la inversión y que estamos perdiendo de vista constantemente, que es que España es primera en el mundo junto a Venezuela en inseguridad jurídica.
Si solo miramos el ámbito del mundo desarrollado, somos los primeros en inseguridad jurídica. Y digo que somos los primeros junto a Venezuela porque sacamos la misma nota que Venezuela, nos peleamos con ellos por ser los primeros en el mundo en inseguridad jurídica. Y esto, evidentemente, a la hora de que las grandes empresas y las medianas y las pequeñas decidan dónde van a colocar sus inversiones, bueno, pues pesa y mucho. Por eso también tiene sentido eventos como los que ha organizado Estudio de Comunicación de estos 2 últimos días, que es el 16º año que lo pone en marcha, el Spain Investor Day, ¿no? Oye, más allá de lo que es España como cascarón, vente, conoce a las empresas españolas, que muchas merecen la pena, porque claro, estamos en España y España hace lo que hace y tenemos la inseguridad jurídica que tenemos, pero dentro de este entorno evidentemente hay empresas fantásticas y si en algo destaca nuestro país es en tener una materia prima de empresas buenísima. Pero lamentablemente, Juan, en seguridad jurídica no podemos presumir. No, desde luego. Y además siempre se cita por parte del gobierno y por parte del Ejecutivo que España crece y que es la locomotora de Europa. Pero lo cierto es que siempre se suelen fijar en datos macroeconómicos que no reflejan muy bien cuál es el día a día de la economía de los españoles. Siempre nos dicen, oye, pues el PIB ha subido un tanto por ciento y tal, ¿no? Entonces, claro, al final España lleva creciendo, entre muchísimas comillas, estos años por 3 cosas básicamente, que es deuda pública, que son los fondos Next Generation que nos dio la Unión Europea, que eso va a desaparecer, y a base de inmigración. Es decir, si tú metes a muchísima gente en España, sube el PIB por mera acumulación y agregado de personas, pero eso no quiere decir que suba el PIB, no quiere decir que las viviendas vayan a bajar o que el poder adquisitivo de los españoles vaya a subir o que la vida general de los españoles vaya a subir, ni muchísimo menos. Y de hecho, claro, cuando hablamos de un fondo soberano, entre comillas, porque insisto, no lo es, España en realidad ya tiene uno, que se llama Cofides, que al final es una institución en la que en muchas ocasiones se alude como si fuera el Fondo Soberano Español y que funciona de alguna manera, ¿no? Y además, este Fondo Soberano, según ha dicho Moncloa, que de todas maneras el próximo lunes creo que Carlos Cuerpo va un poco a explicar más detalladamente lo que va a ser este fondo, entre comillas. Este fondo lo va a gestionar el Instituto de Crédito Oficial, que básicamente es como si fuera un banco público. Es decir, al final vamos a tener al Estado como si fuera un gran banco público que dependa, o sea, que coja ese capital y lo invierte de manera totalmente discrecional en las empresas que él quiera, ¿no? Y cosa que tampoco tiene mucho sentido porque los fondos soberanos, como bien habéis citado antes el de Noruega, suelen ser fondos que están más o menos ajenos a lo político y tienen una estructura jurídica y económica independiente del poder político, precisamente por eso, porque pueden ser objeto de politización y de discrecionalidad ahora de invertir capital. Y vamos a parar un momentito porque tenemos al teléfono al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, con quien ya podemos charlar. Don Alberto, ¿qué tal? Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por atender esta llamada, prácticamente este atraco que le hemos hecho aquí en Con Ánimo de Lucro, pero queríamos contar con su opinión respecto al tema que estamos tratando y que, bueno, pues aunque todo apunta a que va a ser una nueva ocurrencia, que probablemente no quede en nada, pero si llega a materializarse, bueno, pues tendrá muchas implicaciones. Y es ese fondo pretendidamente soberano que anunció ayer el presidente del Gobierno delante de todos los inversores y empresas congregadas en el Spain Investors Day, diciendo prácticamente a los inversores internacionales: aquí vengo yo a poneros una competencia con un fondo soberano y que de momento va a estar nutrido por deuda y por fondos Next Generation, que no dejan de ser fondos salidos de los impuestos de los europeos, ¿no? Sí, pero es que, vamos a ver, esto es el último intento del Gobierno de no hacer el ridículo para no tener que devolver fondos. Ellos han sido incapaces de gestionar los fondos, han tenido que devolver un 37%, prácticamente han tenido que devolver casi toda la parte de préstamos, no han sabido gestionar, han tenido que bajar su nivel de ambición y entonces me tengo que inventar algo en la recta final para intentar no devolver fondos e intentar parecer que hago algo. Entonces, ¿qué hace? Dice que crea una cosa que llamo fondo soberano,
usted lo ha dicho perfectamente, un pretendido fondo soberano. Un fondo soberano es el que tiene Noruega o los países del Golfo, o el que tiene Chile, porque vendes una materia prima, tienes unos ingresos muy altos y entonces no me los gasto, sino los ahorro y los invierto para crear un futuro. Esto no se trata de esto, es que no sé qué hacer con los fondos europeos, los meto en algo que llamo un fondo soberano y digo además que soy capaz de generar un apalancamiento de 12-1, es decir, por cada euro que tenga el fondo soy capaz de movilizar 12 euros de inversión. Mire usted, si no han sido capaces de gestionar los fondos europeos como Dios manda, no han sido capaces de hacer las políticas de incremento de la productividad, de tecnología, de energía que se habían prometido, ahora al final metiéndolo en un fondo y dando préstamos voy a conseguir esto. Pues evidentemente no, es simplemente crear un instrumento para dar una patada hacia adelante y evitar tener que devolver fondos. Totalmente de acuerdo con esa lectura, señor Nadal, pero a mayores yo le repregunto, digo, a ver, pensemos por un momento que todo esto sale adelante y que el Ejecutivo tiene éxito en la conformación de este famoso fondo llamado España Crece. Claro, la siguiente pregunta es, pues después de todo lo que hemos visto que se ha hecho con la SEPI, después del la famosa SEPI tecnológica esta que iban a crear y a dotar con miles de millones de euros para invertir en tecnología, para invertir en inteligencia artificial y que todavía no sabemos en qué ha quedado eso, claro, ahora de nuevo otro instrumento de inversión, pero ¿para qué va a servir? ¿Para entrar en otras telefónicas? ¿Para entrar en otros Indras? Da la sensación de que el Ejecutivo no sabe hacer otra cosa. Vamos, ya tienen un fondo que dotado con 2.000 millones para esto mismo. Sí, no hay más que ver lo que ya dotaron en su momento con los fondos europeos y qué han hecho con ello. Entonces, usted plantea una sospecha que es razonable, puesto que hemos visto un gobierno altamente intervencionista que ha emitido deuda pública para entrar en empresas cuyo único objetivo era controlar los consejos de administración y cambiar a los presidentes. Es que no ha habido en la historia de España un gobierno más intervencionista que este. Entonces, ¿va a utilizar los fondos para esto? Pues no lo sabemos, pero la sospecha que usted plantea es cuanto menos razonable. ¿Vaticina usted que este fondo terminará viendo la luz o será un nuevo anuncio que se quedará pues en el mismo lugar en el que han quedado cientos de miles de viviendas de las que ha dicho que va a construir? A ver, la luz quizás lo vea, porque seguramente ya esté pactado con Europa, si no el gobierno no lo estaría anunciando, pero una cosa es que vea la luz y otra cosa es que sirva para algo. Una cosa es que vea la luz y otra que vea la pasta, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Exactamente. Bueno, don Alberto Nadal, sé que estás muy ocupado, le agradezco mucho que nos haya buscado este huequito en su agenda y no le molesto más. Espero poder escucharle muy pronto aquí en Con Ánimo de Lucro y si es posible aquí en este estudio. Encantado de ir un día y participar en el programa y mucha suerte y un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor Nadal. Querido Juan, hemos tenido este pequeño pinchazo, teníamos la ventana de oportunidad de hablar con el vicesecretario de Economía del Partido Popular. ¿Coincides con la lectura que hace Alberto Nadal? No, al final Nadal, bueno, por supuesto ha hecho una lectura maravillosa y fantástica y efectivamente es lo que ha dicho y lo que habéis comentado un poco. Es decir, al final los fondos soberanos son instrumentos que utilizan los países que en definitiva son muy ricos, porque o bien tienen recursos naturales o tienen un superávit brutal y claro, con ese excedente de riqueza lo que hacen es pues invertirlo en todo tipo de empresas, a renta variable, a renta fija, como habéis explicado, y que en algunos países, como es el caso de Noruega, los utilizan para las pensiones, que ojalá tuviéramos un sistema por lo menos algo parecido a lo que podría ser aquello, ¿no? Pero claro, en España efectivamente no tenemos ni superávit ni tenemos ningún tipo de recurso natural. Por lo tanto, este fondo no es más que una solución, como he dicho antes, operacional para evitar que esos 10.200 millones de euros que nos han gastado se los quite la Unión Europea. Pero fíjate, está tan contento el presidente del gobierno con este gran anuncio. Lleva de anuncios, bueno, madre mía, las últimas semanas no para uno u otro. España es lo mejor, soy el mejor presidente de Europa, me tiene envidia todo el mundo y le faltaba aquello que decía Zapatero, ¿no? Pero ¿quién lo ha dicho ahora? Y creo que es importante también subrayar este hecho, porque nos hemos acostumbrado a competir y además competir con muchas garantías en la Champions League temporada tras temporada, y creo que esto es muy importante de subrayarlo como éxito de país, no del gobierno de España, o al menos singularmente, o no únicamente, sino
sin duda alguna, de las empresas que estáis aquí presentes, de los inversores y, por supuesto, también de los trabajadores y trabajadoras y de las familias. Y Champions League. Pero, ¿quién hablaba de Champions League hace unos añitos? Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos. ¿Saben ustedes la fecha de de aquel pronóstico, de aquella bravuconada, mejor dicho, del señor Zapatero? Bueno, pues después de esas declaraciones estalló la crisis subprime. Después dijo que España no tenía nada de subprime. Nos dimos cuenta de que sí, evidentemente. Luego llegó la crisis financiera, luego llegó el paro masivo y luego llegó una peregrinación en el desierto que nos llevó casi hasta la intervención de la Unión Europea, de las finanzas españolas. No sé si después de esta bravuconada del señor Sánchez de que estamos en la Champions League acostumbrados a competir aquí con todo el mundo, vendrá una hecatombe, pero lo que sí que es cierto es que no me negarás, Juan, que es llamativo, ¿no?, el uso de esto famoso de la Champions, ¿no? No, o sea, está muy bien traído y me ha recordado también eso que dijo el ínclito Zapatero cuando habló de los brotes verdes de la economía y justo efectivamente estalló la crisis en España. Bueno, al final esto es un ejemplo de cómo los políticos pueden hacer muchos discursos y viven en su atalaya, viven en la Moncloa con coche privado. Pero claro, cuando le preguntas a una persona, a un autónomo que tiene que pagar la cuota de autónomo todos los días, que tiene que pagar la trimestral todos los días, o a un joven que no se puede ni siquiera plantear otra cosa que no sea vivir con un compañero de piso, o con 2 o con 3 compañeros de piso, pues claro, escucha las palabras de Sánchez o escucha las palabras de Zapatero y claro, te vuelves loco porque la disociación de la realidad que tiene esta gente es tremenda, ¿no? Y podemos hablar de crecimiento de España a niveles agregados con cifras escandalosas que al final el común de las personas, y es normal y es evidente, tampoco entienden demasiado, y la realidad es que al final la gente no está viendo ese crecimiento económico del que está hablando nuestro presidente. No, y no solo eso, somos los primeros en pobreza infantil de Europa y también los terceros en pobreza general. Por tanto, ya no solo que la gente no lo vea, sino que la gente sufre las consecuencias del socialismo en sus propias carnes y lo hace entre los peores países de la OCDE y de las grandes economías europeas. Pero vamos, ya lo único que le queda a Sánchez es proponer fundar la Superliga de Economías. Suponemos que la liderará él. No, la verdad que es tremendo. Fíjate, estaba tratando de buscar los datos correctos de un fondo soberano de verdad, del famoso Fondo Soberano de Noruega, uno de los mejores, de los ejemplos más exitosos de inversión que tenemos en el mundo y que no deja de ser un fondo pensado para dotar la jubilación de los noruegos. El Fondo Soberano de Noruega... Pensemos el Fondo Soberano Español que quiere montar el señor Sánchez, quiere arrancarlo con 10.200 millones de euros, que es mucho dinero, 10.200. Quiere que esos 10.200 se conviertan en 120.000 millones. Correcto. Veamos el Fondo Soberano de Noruega. El Fondo Soberano de Noruega tiene prácticamente el mismo dinero que todo el Producto Interior Bruto español. Son unos 1,8 billones con B de euros. El fondo soberano que va a respaldar la jubilación de los noruegos. Es que tú dices, vamos, dadas las circunstancias, fíjate, si se repartiera hoy todo el Fondo Soberano de Noruega entre todos los habitantes de Noruega, no los jubilados, entre todos los habitantes de Noruega, estaríamos hablando de que a cada persona le tocarían 300.000 euros. Imaginémonos qué haríamos con 300.000 euros en España. Y bueno, evidentemente, si ya miramos entre los jubilados, ni te cuento, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de toda la población versus la población que se jubila en Noruega. Eso es un fondo soberano. Eso es un fondo que invierte en 8.500 empresas, que lo hace de forma sistemática y profesionalizada y con el único objetivo de generar una riqueza fantástica para todos aquellos que se vayan a jubilar en Noruega y donde se puede capitalizar esa jubilación. En cualquiera de los casos, Juan,
en España no parece que vaya a ser ese el objetivo de ese famoso fondo España Crece, sino que va a ser un nuevo birli-birloque, como decía el vicesecretario de Economía del PP, para tratar de maquillar esto de que hay 10.200 millones que no hemos sabido dónde gastarnos, pero lanzar el mensaje a las empresas en España de que, ojo, que yo estoy aquí todavía con ganas de repartir dinero y con ganas de colocar inversiones, ¿no? Sí, al final no deja de ser un instrumento para hacer crecer artificialmente la economía española y poder salir en las ruedas de prensa diciendo que España va bien y que crecemos y que somos la locomotora de Europa. Pero de todas maneras, como bien has dicho, al final los fondos soberanos tienen capital que es propio, que es de las propias naciones. Y cuando aquí se nos está hablando de que va a haber una ampliación de hasta 120.000 millones, que parece esto la multiplicación de los panes y los peces, estamos hablando de que, y ha dicho, que va a ser capital privado, nacional e internacional. Entonces, un fondo soberano con dinero ajeno es un poco extraño, porque entonces no es tan soberano. Y entonces, al final, pues eso, el fondo soberano no va a ser más que un instrumento para poder digamos, recoger ese dinero que no se ha podido gastar de los fondos Next Generation y simplemente pues anunciar con grandes palabras un gran fondo soberano que queda muy bien de cara a la galería, pero que en la práctica no va a ser más que un instrumento más por parte de un Estado paternalista que simplemente va a hacer que los españoles cada vez sean más pobres, porque todo ese fondo soberano con deuda pública al final se va a basar en extraer riqueza a partir de los impuestos a todos los ciudadanos españoles. Es que esa es la clave, cómo la socialdemocracia nos vende que las empresas y la sociedad y la inversión, la creación de riqueza depende de lo que ellos nos dirijan, cuando es falso. No, totalmente. En fin, bueno, pues tendremos que seguir muy de cerca todo este asunto, desde luego. Tendremos que estar muy pendientes de los próximos anuncios del Ejecutivo respecto a este fondo. Parece que la semana que viene va a ser el propio Carlos Cuerpo quien nos dé algún detalle más de este gran anuncio que se permitió hacer el presidente del Gobierno delante de 200 inversores internacionales. Estarían diciendo, ¿pero de qué me estás hablando, Sánchez? ¿Qué es lo que quieres hacer allí en España con el dinero de los españoles? En definitiva, bueno, pues ver un poco hacia dónde quiere transitar el Ejecutivo con este fondo mal llamado soberano y que pues da la sensación de que pretende ser otra herramienta política. En cualquiera de los casos, en fin, estaremos, como digo, muy pendientes. Juan, te tengo que agradecer mucho que hayas estado con nosotros, Juan Navarrete, subdirector del Instituto Juan de Mariana, y espero verte muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Y también un abrazo a Rubén. Nosotros nos vamos a los informativos de Radio y volvemos con la bolsa, por supuesto. 1:06 ya prácticamente de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en directo Con Ánimo de Lucro. Me sigue acompañando Rubén Folguera. ¿Cómo no? Rubén, ¿a esta hora qué hacemos todos los días? Repasar la actualidad de bolsa. Iba a decir a Portal. A ver, el mercado iba a decir. La Portal Libre Nuestro Mercado técnico ya que la nos hemos cierra el repasado, micrófono, pues. con informaciones para el que nos empieza a seguir hasta ahora. Muy importantes que tienen ustedes que no se pueden perder, pero la 1:06 es la hora de los mercados. ¿Y qué tenemos en nuestros mercados? Bueno, pues un IBEX 35 que lleva llaneando en terreno negativo desde primera hora de la mañana. 17.612 puntos nos muestran las aplicaciones en tiempo real a esta hora de nuestro principal indicador del selectivo español IBEX 35, donde tenemos que la compañía que más sube hasta ahora desde luego es Indra, y no es una noticia menor porque, como les contábamos antes, resulta que va a gestionar la red de transportes de Londres, un contrato que asciende a casi 1.000 millones de euros, una auténtica barbaridad. Desde luego un contrato fantástico que ha conseguido Indra para tener control de acceso de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana, convirtiéndose en socio estratégico y tecnológico de Transport for London. Entonces, pues es una muy buena noticia para la compañía española, y que ahora mismo le está premiando en bolsa con una subida del 5,01%, una subida que se suma a todas las que ha protagonizado
protagonizado desde que el sector defensa se puso de moda tras aquella amenaza de Donald Trump de no seguir sufragando la defensa europea a través del ejército norteamericano, OTAN mediante. Con lo cual, bueno, pues esta situación está favoreciendo y mucho, en este caso, a la compañía española Indra, que, como les decimos, está cosechando unos resultados extraordinarios, muy buenos, un 5% arriba en bolsa, según nos muestran, como les digo, las aplicaciones de información en tiempo real. ¿Cuáles son las otras compañías que están subiendo y lo están haciendo con fuerza hasta ahora? Bueno, pues Laboratorios Rovi con un 2,28% arriba y ACS con un 1,75%. Entre las compañías que más bajan, Amadeus un 1,49%, Naturgy un 1,54% y Acerinox un 1,11%. Pero, como todos los días les comentamos, bueno, pues estamos muy pendientes de un arranque de año en los mercados especialmente importante por el volumen que han alcanzado los índices, unos ratios increíbles, una situación de mercados extraordinaria para países como Estados Unidos, que está especialmente endeudado. Yo sé que tú eres un seguidor de la teoría monetaria y perdón, estamos en un momento muy delicado. Así es. Lo que hay que tener en cuenta al final es que la moneda fiat, que es la moneda que usamos a día de hoy, la moneda fiduciaria, se basa en la fe, pero a diferencia de en sus orígenes... La moneda fiat, que lo decimos mucho, no deja de ser el dinero en billetes y monedas que tenemos en el bolsillo. Pero no, incluso aunque fuera en dinero digital... En la cuenta, pero vamos, los dólares, los euros... Las divisas que usamos hoy en día se basan básicamente en la confianza... Los billetes, el dinero. Claro, la moneda, digamos, en la confianza, pero a diferencia de en el origen, cuando se generan estas monedas, hoy la confianza no es en un depósito que tenemos en un banco central, por ejemplo, en términos de plata u oro, sino en la solvencia de un Estado. Y claro, aquí lo que tiene que hacer el Estado es tratar de garantizar su solvencia. ¿Cómo? Pues recaudando dinero. Efectivamente, Estados Unidos es un país bastante poderoso, bastante potente en este aspecto y puede permitirse tener niveles de deuda mayores que otros estados, por ejemplo, el español, que quizá tienen más dificultades para garantizar esa solvencia a pesar de que su deuda aumente. En cualquier caso, esto no es infinito y el Estado norteamericano también tiene sus limitaciones al respecto, y si esto los mercados y los inversores comienzan a verlo, evidentemente supone una señal de alarma que inunda los mercados, pero también afecta en el día a día a las personas, porque si se genera inflación a día de hoy en buena medida, no solo es por la expansión monetaria, que también, sino precisamente por esta devaluación de la moneda como pérdida de confianza. Recordemos el caso argentino, que aquí tomamos muchas veces en consideración, en el cual esta inflación se produce debido a la expansión monetaria, pero que esa expansión monetaria no responde simplemente a que el Estado imprime más dinero sin más, sino a que se ve obligado a cubrir un ajuste o un agujero que se ve generado en las cuentas públicas y con ello tratar de equilibrar las cuentas del Estado. Claro, evidentemente esto luego supuso esa hiperinflación que a día de hoy siguen sufriendo en Argentina, pero que gracias a las políticas de Milei poco a poco van recortando y controlando. Pero, como decía, hay que tener muy en cuenta esto precisamente por eso, porque la deuda afecta directamente al poder adquisitivo de nuestra moneda. Desde luego que sí, y los estados europeos están muy endeudados, y también lo está Estados Unidos, y esto sin duda va a operar sobre una de las variables que más tenemos que monitorizar y que más... digamos, es el gran riesgo de todo esto que estabas tú contando, que es que empiece a perder valor esa moneda fiduciaria, esa moneda fiat, y en consecuencia empecemos a empobrecernos dentro de nuestros bolsillos en el efecto famoso de la inflación. Porque la inflación no es, como mucha gente cree, que los precios suben, sino que el dinero con el que compras los bienes y servicios cada vez vale menos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pues otra información del día que tiene que ver con el desarrollo de las informaciones que afectan a los mercados, que es el dato de inflación en Alemania. Alemania ha promediado en 2025 un 2,2% de inflación. Esto, dice Alemania, lo que indica es que la inflación ya se ha estabilizado porque es el mismo valor aproximado que tuvo en 2024. Es verdad que la subyacente sube hasta el 2,8%. Pero
aunque hayamos tenido 2 años con inflaciones en el entorno del 2,2%, que no deja de ser un entorno bastante, digamos, Pero solo déjame decirte una cosa a este coincidente con lo respecto. que quiere el Banco Central Europeo. Por hacernos una idea, ¿sabes cuál es el país de las grandes economías europeas que más inflación ha tenido en términos anuales este año? España. Porque si Alemania cerró con el 2,2, Francia cerró en el 0,8 más o menos, Italia 1,7 y en España 2,7. 2,7. Nosotros los que también campeones, ¿no? También campeones en lo mejor, ¿cómo no? En esto de la inflación. Pero es cierto que existe, ayer creo que fue, lo comentábamos en este espacio, Rubén, con Gustavo Martínez, existe un temor cada vez mayor dentro de los mercados y dentro de algunos analistas de que esa depreciación sea cada vez mayor o que termine acelerándose, digo, depreciación monetaria. Si sucediera en Estados Unidos, a todos nos daría un susto muy grande, entraríamos en una crisis, la verdad que de consecuencias desconocidas, pero también puede suceder con el euro porque hemos estado atravesando un experimento monetario durante los últimos años y hemos visto que los agregados monetarios no se han corregido por mucho que haya subido los tipos de interés. Es verdad que las tasas oficiales de inflación se mantienen dentro de unos rangos relativamente manejables, pero sí también sabemos que el ruido de fondo es muy grande. ¿Qué queremos decir con esto? Que la tesis de algunas de las activos que están en máximos ahora mismo, como el oro o la plata, responden precisamente al temor de que bueno, pues la inflación se dispare y de que quiebren las monedas fiduciarias tal y como los conocemos. Gustavo decía que de aquí a 5 años no es desdeñable, de hecho es su apuesta firme, el oro vamos a tenerlo en $10.000 la onza, es una auténtica barbaridad. Ya ha subido como nunca subía, o sea, como hacía mucho tiempo que no subía, hasta colocarse en el entorno de los $4.500, $5.000 la onza. Él dice que doblará en 5 años. Si dobla en 5 años, no es gratis, es con una mayor todavía desconfianza de la que tenemos en materia de inflación. Y efectivamente, un mayor empobrecimiento de la sociedad al fin y al cabo. No sé, o sea, el experto es Gustavo Martínez en este sentido, pero lo que es evidente es que esa desconfianza del mercado hacia el estado de bienestar, en realidad, porque es desconfianza hacia un sistema completo socioeconómico que en Europa se ha basado en el estado de bienestar y también en el impulso desde los gobiernos a la actividad económica, ya sea con mayor gasto público o, pues como decimos, con una expansión monetaria. Evidentemente, esto no se queda en un plazo de 5 años. Esto es una tendencia mucho mayor a largo plazo que lo que a quien afecta es a nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente la moneda, como decías, si se basa en esa solvencia de los estados y los estados cada vez van a estar más endeudados y no parece que por ahora vayan a recortar su gasto público ni tampoco hacer nada excesivamente extraordinario, en Europa estamos hablando, para resolver este problema, pues esa tendencia se va mucho más allá de los 5 años. Y luego también hay que tener en cuenta que esto no es solamente una cuestión de cuentas públicas, sino de economía productiva. Esto lo hablaba yo un día con Gustavo también. Hay un libro muy popular que se llama El precio del tiempo, de Edward Chancellor, Sí. en el que se comenta que esa política monetaria del gobierno, del Estado, del Banco Central Europeo y también en parte del Banco Central o de la Reserva Federal norteamericana, lo que ha generado es una economía productiva, un tejido productivo, unas empresas, sobre todo las llamadas unicornios, ¿no? Estas startups que fueron surgiendo en los últimos años, que en realidad están zombificadas. Y están zombificadas porque necesitan cada vez de menores tipos de interés. Y cuando la economía, el tejido productivo se adecua a ese entorno de tipos de interés ultra bajos, lo que nunca va a ver con buenos ojos y por tanto nunca va a aceptar es una corrección de los tipos de interés al alza. Y ahí nos encontramos ante un dilema que yo no sé decir que es peor. Por un lado, seguir bajando tipos de interés para que la economía siga más o menos, aunque renqueante, funcionando, o subirlos, dejar que se ajusten por el proceso de mercado, aunque el sufrimiento sea mucho mayor. Bueno, yo aquí sí te digo lo que prefiero. O sea, yo prefiero una crisis que nos permita, tras ella, un crecimiento sano de la economía y que los nuevos desequilibrios tarden mucho en llegar, que al final terminarán llegando, sobre todo si existe una intervención pública,
que al final es lo que termina generando desequilibrios, que termina generando crisis, pero prefiero eso a una economía zombificada donde bueno, pues el resultado es el que tenemos hoy en España, que es un empobrecimiento generalizado de toda la población como nunca antes se había visto. En cualquiera de los casos, vamos a seguir muy pendientes durante este arranque del año de la evolución de los mercados. Ya ven que existe mucho análisis de fondo respecto a lo que puede pasar en los mercados debido a la debilidad monetaria. Ahí tenemos el ejemplo del oro y de la plata, y otro día también profundizaremos en esa evolución que hay en los mercados con unos índices, con unos múltiplos extraordinariamente exigentes. Rubén Folguera, muchas gracias. Y qué mejor que terminar el programa de hoy y los programas de esta semana pues con la mejor guinda que se nos podría ocurrir, que es contar con la que más sabe y la que mejor lo explica cada semana en la sintonía de radio, que es mi compañera y amiga Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Nada, y merecido totalmente. No, merecidísimo. Y oye, que nos lo queríamos perder, aprendo de vosotros. Aprendo de vosotros. Madre mía, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Oye, nos lo queríamos perder, ¿eh? Menuda semana en clave económica que nos han dejado. Parecía que el viernes pasado, con la presentación que nos brindó María Jesús Montero en aquella rueda de prensa absolutamente kafkiana, era suficiente, pero hemos tenido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el tema de campamento. Bueno, tenemos un menú espectacular para estos días. Bueno, lo mejor fue la segunda rueda de prensa, que no sabíamos. Uno al principio era ordinalidad, luego, ordinalidad no. Luego que si el status quo, que si la vertical, que si la horizontal, en fin, bueno, un desastre. El caso es que efectivamente vamos a hablar de eso, pero también con algunos detalles que a lo mejor no han quedado tan... Por ejemplo, los 1.000 millones más que le ha dado a Illa con fondos europeos, las concesiones, que aunque no tiene nada que ver con el modelo Montero, que no tiene nada que ver con un modelo de financiación autonómica, es un modelo que se han inventado para contentar a los independentistas, pero también el País Vasco, que no tiene que ver con el régimen común, también le han dado 5 nuevas concesiones, nuevas transferencias, entre ellas la gestión y el pago de las prestaciones no contributivas y las prestaciones por desempleo. Sí. Bueno, efectivamente vamos a hablar también de todas las medidas de la ley de la vivienda. Se cumplen 2 años y medio. Todo lo que ha hecho esa ley ha sido estropear más el mercado de la vivienda. Es que además los gráficos son elocuentes, es decir, poco. Sí, y esa operación campamento, como bien decías, Carmen, una operación campamento que de momento ha servido para que el gobierno nos trate de desviar un poco la atención, pero que es un chiste prácticamente en sí mismo que utilicen una operación que lleva pues más de 40 años. Eso es. 37 exactamente. Estaba yo casi empezando información económica y ya me hablaron de la operación campamento, o sea que fíjate. Siempre llevamos... Toda mi vida profesional casi con la operación campamento. Bueno, en fin, y otras medidas que se han tomado que son una coña marinera, por ejemplo, lo del IRPF, resulta que en las zonas tensionadas no te sale a cuenta, o sea que bueno, pues vale. En fin, un puñetero desastre. Y luego, muy importante, lo del Fondo Soberano, sí, de hasta 120. Ya sabes que estos dicen... Sí, bueno, te acabamos de perder, pero vamos a recordar ese fondo soberano. Lo hemos tratado en el programa de hoy en profundidad. Un fondo soberano que anuncia delante de 200 inversores internacionales, 200 inversores que vienen a España a invertir su dinero con rentabilidad, y a quienes el presidente del gobierno prácticamente dice: oye, yo ahora voy a venir aquí a haceros la competencia con un fondo sufragado con el pulmón de los contribuyentes españoles y europeos, porque ahí va a meter absolutamente de todo, sin decir qué quiere hacer con ese dinero, de dónde lo va a sacar. Vamos, y además hablando de fondo soberano. No va a sacar de ningún... Fondo soberano, como si fuera el de Noruega. Anda, que se parece en algo al Fondo Soberano de Noruega. Bueno, un Fondo Soberano, Luis Fer, que resulta no solamente que esté echándonoslo como un trapillo para que distraernos y además haciendo el ridículo delante de todos los inversores, ¿no? Es que encima va a depender de Moncloa. Pero ¿desde cuándo un Fondo Soberano, un gobierno que además le queda un año
va a movilizar, que es que lo de movilizar ya estamos hartos de vamos a movilizar viviendas, a movilizar fondos, a movilizar no sé qué, y movilizar significa que son incapaces de hacer nada con nada. En fin, a mí me preocupa mucho que parte de ese dinero se vaya a dedicar a comprar empresas como se hizo con Telefónica, metiéndose en empresas privadas, en fin, toqueteando todo el mercado. Pero acuérdate que ya se anunció una SEPI tecnológica regada con miles de millones de euros para invertir en tecnología y en inteligencia artificial. Tampoco sabemos nada que ha sido de eso. Lo que sí sabemos es que cada vez que tiene un instrumento parecido al presidente del gobierno, como bien decías, ha sido para entrar en Telefónica, para entrar en Indra, para controlar parte del mercado. Y todo además puestos para cuando se vaya dejar ahí bien colocados y ellos y sus cómplices. Pero de momento regado con 10.200 millones de fondos europeos. Ergo, bolsillo del contribuyente. Más deuda, que ha dicho el presidente del gobierno. Ergo, impuestos, bolsillo del contribuyente. Y luego dice, no, vamos a tener capital privado. ¿Pero qué capital privado va a poner ahí? ¿Cómo va a ser? ¿A fondo perdido? ¿Para qué? ¿Quién garantiza esas inversiones? ¿No? Es terrible. En fin, bueno, y tenemos después este ofrecimiento que ha hecho de terrenos públicos en el campo para mujeres y jóvenes, le ha faltado decir niños y soldados, que es otro invento totalmente para calmar, se supone, o por lo menos para acallar las manifestaciones que ya hay y que va a haber a final de mes, tractoradas por toda España en contra de la PAC y de Mercosur. O sea, que son unos inventos de verdad. Sí, no, además diciendo que lo que quiere es que termine el tema del éxodo rural para dar alternativa y que los jóvenes... Pongan ahí ahora mujeres y jóvenes a ¿qué? A plantar girasoles, es que de verdad... No, pero que aparte hay una cosa, Carmen, que se nota mucho que no ha tocado el ámbito rural ni sabe de lo que va, porque a poco que algunos, lo poco o mucho que algunos estamos en contacto con ese mundo, aquel que se quiere dedicar a la agricultura tiene medios de sobra para poder hacerlo, desde el alquiler de tierras hasta cualquier otro. Y en ese ámbito son muchos los jóvenes que tienen acceso a las tierras de algún familiar o de algún paisano y podría llegar a hacerlo. El gran problema es que lo tienen tan manoseado desde el punto de vista normativo que ya hay mucha gente que dice, ¿yo para qué me voy a meter en esto? Me cambian el cómo tengo que plantar cada 2 años, no me dejan barbechar cuando tengo que hacerlo. Para tener que hacer todo lo que me dicen todos los días, no poder usar los pesticidas que me garantizan la producción del año, etcétera, etcétera, pues chico, yo para eso me dedico a otra cosa, ¿no? No, pues ahora el señor Sánchez a regalar tierras. El problema es la falta de tierras, el problema es todas las reglas que ponéis y que hacen inviable que la gente pueda vivir del campo, punto. O sea, pero bueno, es otra cortina de humo, es anunciar cosas, parecer que está haciendo cosas, que gobierna y que tiene los problemas que tiene. Pero en fin, no cuela, pero bueno, hay que contarlo porque son cosas que hay que decirle a la gente que esto lo que significa nada. O sea, es la nada multiplicada por 3. Bueno, así que nada, Luis Fer, estamos con Beatriz García, nada menos, e Israel García Juez. Bueno, tándem de lujo, ¿eh? Sí. Tándem de lujo. Israel habrá que sujetarle en este programa, que anda que no hay tela que cortar. Y vea que se sabe perfectamente todo lo de la financiación. Exacto. Bueno, todo, pero en concreto lo de la financiación autonómica. Sabes que estuvo allí, ¿no? Sabes que estuvo allí levantando la mano ya casi como un tic sin que se la dieran la palabra, pero ¿sabes qué hizo? Luego que te lo cuente. Te la escuché, estaba yo en Cuesta el miércoles y entró ella. Sí, que te lo vuelva a contar mañana en Economía para Todos, que no le daban la palabra y en cuanto terminó la rueda de prensa y se fue a comer la señora ministra, se fue corriendo y cuando salía por la puerta dijo, para, que te tengo que hacer 2 preguntas. Y pudo hablar con ella finalmente. Entonces, recordamos la hora. A las 2 en el radio y bueno, luego ya en YouTube cuando lo quieran ver. Y en todas las plataformas, por supuesto. Bueno, pues ahí... El sábado.
Ahí me tendrás como fiel oyente que soy, ¿no? Como tantos otros. Muchas gracias. De la familia de Economía para Todos. Pues Carmen, te agradezco mucho que hayas dedicado este ratito a hablarnos de lo que nos preparas y nada, y hasta la próxima. Y a ti, un besito fuerte y buen fin de semana para todos. Igualmente. Chao. Qué gusto da hablar siempre con Carmen Tomás, lo bien que se sabe todos los temas, cómo los enfoca, cómo los explica para que todos lo entendamos, que a fin de cuentas es uno de los grandes retos que tenemos todos aquellos que tratamos de informar de este ámbito, el ámbito de la economía, que en muchas ocasiones para mucha gente es algo complicado y difícil de entender y por eso tratamos de hacerlo masticable. Y la que mejor lo hace siempre ha sido Carmen Tomás, así que muchas gracias por ese avance y ya saben, no se pierdan el programa de mañana con Carmen Tomás. Yo les vuelvo a escuchar el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, también todas las semanas ese programa de cultura financiera que tenemos los domingos de 2 a 3 de la tarde, Manuel Llamas, Domingo Soriano, un servidor y por supuesto todos los días desde el lunes, de lunes a viernes de 12 a 1:30 en riguroso directo aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro. Hasta entonces, pues disfruten del fin de semana, disfruten de la programación de radio y yo les espero el lunes a las 12 aquí como un clavo.